Bueno, vamos a resolver la práctica así del primer parcial del sistema operativo. Dice, de acuerdo a la siguiente tabla de procesos, la entrada y salida, ¿sí?, son de la misma clase. Tenemos los procesos P1, P2, P3 con tiempo de arribo. El tiempo que ocupan la CPU, en este caso era un 3. ¿Sí? La entrada y salida, la CPU, entrada y salida, CPU. Bueno, suponiendo que tenemos que usar un algoritmo de planificación FIFO. ¿Cuál es el tiempo medio de retorno? ¿Sí? En este caso, vamos a hacer primero. Vamos a dividir una CPU y una entrada y salida. Entonces este va a ser mi primer conjunto que voy a graficar. Este sería mi segundo grupo que voy a dibujar y este sería el tercero. Como este no tiene entrada y salida, bueno, quedaría solito. El primer grupo, vamos a dibujar. Dibujo proceso 1, proceso 2, proceso 3. Acá está la escala de tiempo. Entonces dice, en primer marcamos quién llegó. Llegó al 0, a la 1. El proceso 1 llegó a los 0. Proceso 2 a la 1. El proceso 3 llegó a los 2. Bueno, marco el proceso 1 a los 0, a la altura del 1 y a la altura del 2 el proceso 3. Bien, lo siguiente es pensar quién llegó primero. Bueno, proceso 1. ¿Sí? Entonces voy a agregar 5 de CPU y una de entrada y salida. 5 de CPU donde está el proceso 1 y una de entrada y salida juntita. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente que llegó, que sería el proceso 2. Llegó al un milisegundo. ¿Sí? Ocupa 4 y 5. ¿Sí? ¿Y dónde lo grafico? Grafico acá, acá. ¿Sí? En este caso siempre se grafica después de la última CPU. La CPU terminó acá la anterior, entonces la otra iría desde aquí 4 unidades y después 5 unidades de CPU juntos. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso 3. ¿Sí? Dice que 3 y 2 de CPU. Proceso 3, me ubico en el proceso donde grafico después de la última CPU, que era esta. Entonces empieza acá 3 unidades y 2 de entrada y salida. Bien, ya tenemos graficado el primer grupo. Vamos al segundo grupo, hacemos lo mismo. Para el proceso empezamos de vuelta. Proceso 1 va 3 y 5 de entrada y salida. ¿Sí? Volvemos al proceso 1, en la línea del proceso 1, donde grafico los 3 de CPU. Grafico después de la última. ¿Cuál es el último bloque azul? Este. Entonces, acá comienza. 3 de CPU y 5 de entrada y salida. Vamos al segundo proceso. Proceso 2 solamente tiene CPU. Acá no tiene nada, entonces CPU nada. En el proceso 2 voy y me fijo. ¿Cuál es la última CPU que había terminado? Era esta, ¿no? ¿Sí? Entonces comienza acá. 4 unidades. Bien, y ya terminó. Proceso 3 sería 2 y 2. ¿Sí? ¿Dónde está la última CPU? Acá termino. Bien. Para el proceso 3 entonces va a comenzar acá. 2 y 2. Listo, ya graficamos el segundo conjunto. Vamos al tercer conjunto. En la CPU empezamos. Proceso 1 en el que llegó primero, entonces 4. ¿Sí? ¿Dónde va eso? Proceso 1. ¿Dónde estaba la última CPU? Acá. Entonces marco a la altura donde termino. 4. Vamos, el proceso 2 no tiene nada, por lo tanto ya terminó. El proceso 3 dice que ocupa 3. Vamos al proceso 3 y acá. ¿Dónde había terminado la última? Acuérdense que había terminado en 4. Bien. En 4 unidades, entonces acá va a comenzar. Acá termina, acá comienza. Bien. Y serían acá 3 unidades de CPU. Bien. Y ahí tenemos los tiempos. Ahora queremos saber el tiempo de retorno, ¿sí? Vamos a ver el tiempo de retorno. ¿Sí? Para el tiempo de retorno yo tengo que calcular el tiempo final del proceso menos el tiempo inicial. El tiempo proceso 1 cuando terminó, acá, acá o acá. Terminó en el último CPU. Terminó los 25. Entonces pongo 25. El proceso 2 donde termina, fíjense en el último bloque que usó, termina más o menos acá a los 19. Tenemos 19. El proceso 3 termina en este caso a los 28. Y acá tenemos 28. Bien. Ahora menos el tiempo de llegada. El tiempo de llegada lo tenemos aquí. Proceso 1 va en 0, proceso 2 en 1 y proceso 3 en 2. Entonces pongo tiempo inicial sería 0, 1 y 2. Por proceso 1, 2 y 3. Hago la resta, me dan estos números. El tiempo promedio de retorno, en este caso es la suma de esto dividido 3, porque son 3 procesos. Y me da un 23. Y las opciones que teníamos en el parcial serían 22, 23, 24, 25. La respuesta es la B. Para el ejercicio 2 sea... No, el ejercicio 2, digo. Ahí tenemos el ejercicio 2. Con los mismos datos, el ejercicio anterior dice cuál sería el tiempo medio de espera. Ahora me pide el tiempo medio de espera. La fórmula del tiempo medio de espera. Tiempo de espera es igual al tiempo de retorno del proceso menos
el tiempo, en este caso son 3 CPU, entonces sumo todas las CPU que tengo. CPU1, la otra CPU, más los tiempos de entrada y salida. ¿Sí? En este caso son 2 tiempos, o sea, todos los tiempos que tenemos en esta tablita. Todo esto se suma. Toda esta parte se suma. Bien, entonces acá va el tiempo de retorno. El tiempo de retorno ya lo tenemos. El tiempo de retorno era esto, para el proceso 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bien, entonces lo puedo poner acá, 25, 18 y 26. Sería menos, y bueno, acá pone, sumo la CPU, la entrada y salida. Si no agarran fácil. Agarran para el proceso 1, 5, 1, 3, 5, 4. 5, 1, 3, 5, 4. ¿Sí? Y agarran cada fila. El siguiente va a ser 4, 5, 4. Siguiente 4, 5, 4. Lo tenemos ahí. Y la tercera, obvio, sería 3, 2, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 2, 3. Bien. Lo que van a hacer en este caso es sumar. Bueno, hacen el cálculo, me da 7, 5, 14. El tiempo promedio sería la suma de los tres tiempos dividido en 3 y me da 8,66, que equivale a 8,67. ¿Sí? Y ahí tenemos resuelto este punto.